Muchas gracias, presidenta. Empiezo saludando al pueblo chileno por su contundente victoria frente a la ultraderecha homofóbica antipobre. Company Gabriel Boric, una abrazada, company. Polonia y Hungría son un terrible ejemplo de qué pasa cuando gobierna la ultraderecha. Los gobiernos de Varsovia y Budapest tienen una crisis abierta con la Unión Europea por sus políticas autoritarias, homofóbicas, racistas. En esos países se han aprobado una serie de leyes profundamente perjudiciales para los derechos de las personas LGTBI. Además de las enmiendas antitrans aprobadas en la primavera pasada, del año pasado. También hicieron enmiendas constitucionales sin consulta pública que restringen la identidad de género de los niños a su sexo asignado al nacer, exigiendo una educación basada en la cultura cristiana e institucionalizando una definición heteronormativa de la familia, su familia, la familia de la ultraderecha. Con la ultraderecha en el poder hay una monopolización de las instituciones estatales, de los medios públicos y de las élites económica, política y cultural de los estados, señorías. Eso pasa en Polonia, en Hungría, pero también pasa en el Brasil de Bolsonaro, hasta el próximo año, que lo quitaremos de ahí, lo sacaremos de ahí. Hoy debatimos la proposición de ley relativa a los discursos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI de Polonia y Hungría que propone el Partido Socialista. Muchas gracias, señorías del Partido Socialista. Nos parece muy importante su iniciativa. Tan importante nos parece que hemos hecho una enmienda y proponemos la adición de un nuevo apartado que dice lo siguiente. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la aprobación urgente de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI a fin de frenar los crecientes discursos de odio, combatir el auge de delitos homofóbicos y blindar los derechos del colectivo LGTBI. Sí, señorías del PSOE, porque si ustedes condenan los actos de intolerancia y odio llevados a cabo en países como Polonia y Hungría, con la que segurísimo la enorme mayoría de este hemiciclo, excepto la derecha y la extrema derecha, estamos de acuerdo, deben hacerlo también en el Estado español. ¿Y por qué digo eso? Porque la falta de sensibilidad del Gobierno por el retraso y la obstaculización en tramitar y aprobar la ley LGTBI y la ley trans es enorme, es horrible. Que sepan ustedes, señorías del Partido Socialista, que cada día de retraso, cada obstáculo que ustedes pongan a esas leyes supone un peligro real y directo a la vida de millones de personas LGTBI en ese país, millones. Y con la amenaza que suponen los discursos de odio en un país donde hay gobiernos que dependen de la ultraderecha. Sí, es que se están haciendo recortes de derechos del colectivo LGTBI, pero también están haciendo recortes de recursos a las entidades históricas. Esto hay que frenarlo urgentemente, señorías. ¿O quieren ustedes, pregunto, más manifestaciones neonazis contra la gente LGTBI como la que hubo en Chueca? Una mani de nazis que salieron a la casa y que fue permitida por la delegada de gobierno. Espantoso. Muy bonito hablar de Polonia y Hungría, pero deben ustedes blindar ya, urgentemente, los derechos humanos de las personas LGTBI. Aquí tengo el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que en su punto 51 habla de España y dice que el Gobierno tiene que actuar. Le toca a ustedes del Gobierno. Acabo con una cita de un activista de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. L'assassinat de Samuel va ser un déjà vu dels 80 i dels 90, quan les pallisses ens la donaven els nazis cap-rapats.
Em fan menys por els cadells de la ultradreta que l'amenaça als meus drets i llibertats, els individuals i els col·lectius. Señora Carballo, Aquesta cara de lesbiana se la trobarem davant. Moltes gràcies. Gracias, señora Carballo. Gracias, señora Presidente. ¿Saben quiénes tratan a las personas de forma diferente dependiendo de su orientación sexual? Ustedes. Son ustedes y solo ustedes los que están empeñados en clasificar a los españoles por su tendencia sexual. A nosotros no nos importa. Para nosotros, el ser humano no es su sexualidad, porque la sexualidad es una parte tan pequeña de la vida. No se imaginan lo diferente que se mira el mundo cuando miramos personas y no tendencias sexuales. Qué diferente y qué difícil tiene que ser progre y tener que clasificar a la gente entre heterosexual, homosexual, binario, no binario, racializado, transgénero. Qué mundo tan difícil. De verdad, el hombre es muchísimo más. Nosotros creemos en el hombre como portador de valores eternos, con una dignidad intrínseca e insustituible. Y estamos en un mundo hipersexualizado. Y, sin embargo, nunca se ha tratado con menos respeto y menos cariño a la persona y a su sexualidad. A nosotros no nos importa si alguien es homosexual o heterosexual. Basta de pretender dividir y categorizar a las personas. Basta de querer introducir ideología en cada ámbito de nuestras vidas. Ustedes han convertido el sexo, los cuerpos, las relaciones entre personas y la vida misma en mercancías, en objeto de consumo, obedientes al globalismo económico. Son ustedes perfectos siervos del sistema que dicen combatir. A la gente común no le preocupa la tendencia sexual de nadie. Le preocupa si el otro mira por el bien común, si es solidario, si es honrado, si es educado, si es buen vecino. Pero para ustedes sí es importante. Y lo más lamentable de todo es que es importante porque es rentable. Porque ustedes y quienes a ustedes les dan las órdenes ganan mucho con colectivizar a la gente por su tendencia sexual, por su sexo o por su raza. Nosotros creemos que no hay que legislar en función de la sexualidad de nadie. La intimidad de las personas no debe ser objeto de juicio público. Y rechazamos toda legislación que otorgue privilegios o pseudoderechos en base al sexo o a la tendencia sexual de la persona. Y venimos, además... Silencio, por favor. Y venimos, además, a romper un mito. El lobby LGTB no tiene nada que ver con las personas homosexuales. La señora de Esquerra ha dicho 15 veces colectivo LGTB. No es un colectivo, son personas y merecen respeto individual. Es un lobby. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que hace el lobby con los homosexuales. Una guía distribuida en las universidades españolas que dice a los homosexuales cómo tienen que drogarse en las sesiones de sexo. Financiado por todos ustedes, financiado por el Ministerio de Sanidad y la Generalidad de Cataluña. Silencio. Esta es la caricatura que hace el lobby y que hacen ustedes de los homosexuales, señorías. Nosotros no vamos a aceptar lecciones morales de nadie. No vamos a permitir que se estigmatice ni a nosotros ni a los españoles que voten a Vox por no aceptar las imposiciones ideológicas del lobby. Ustedes dicen en su iniciativa que los húngaros y los polacos son malos. No son malos. Son libres de lobbies y de grupos de presión. Son libres porque no van a condicionar sus políticas a una serie de engendros que elaboran guías sobre cómo drogarse y las distribuyen en las universidades. Son libres, y eso es lo que a ustedes les molesta de Hungría y de Polonia. ¿Saben qué lugares van a conseguir ustedes que sean libres de personas homosexuales? Barcelona, París, Berlín o Estocolmo, con sus políticas de fronteras abiertas que amenazan gravemente la seguridad de nuestras naciones.
Y es que importar masivamente personas provenientes de culturas de donde se ahorca a otros por su tendencia sexual tiene consecuencias en nuestros barrios, y quienes están condenando a los homosexuales son ustedes, igual que a las mujeres víctimas de manadas, a las niñas víctimas de ablaciones o de matrimonios concertados. Una aclaración para los partidos de esta Cámara. Antidemocrático no es lo que a ustedes no les gusta. Ustedes han intentado hacer creer al conjunto de españoles que había debates que estaban cerrados, que una mayoría de españoles señalados debía estar en silencio porque sus opiniones no se correspondían con las de este siglo. Y esto se ha terminado.